Buenas tardes, mi nombre es Ana Lisbeth Sánchez Cruz y yo les voy a explicar el tema de la teoría del consumidor. En este tema se hablará sobre la teoría del consumidor, el cual es muy importante en la vida cotidiana porque de esta manera sabemos cuáles son las preferencias que tenemos ante ciertos bienes y servicios que nos dan satisfacción en nuestra vida. Iniciamos. Teoría del consumidor. La teoría del consumidor se basa en tres aspectos: una decisión, una satisfacción y una restricción presupuestaria. ¿Qué significa esto? Que el consumidor siempre va a tener que tomar una decisión acerca de su restricción presupuestaria, obviamente que le dé cierta satisfacción de acuerdo a su necesidad. Por eso se dice que los individuos deben decidir su consumo de bienes y servicios para que pueda satisfacer sus necesidades. La teoría del consumidor además procura saber cómo los consumidores prefieren distribuir su ingreso entre un conjunto de bienes y servicios, logrando alcanzar la satisfacción más alta posible. Preferencias del consumidor. ¿En qué elementos se basa la teoría del consumidor? Bueno, la teoría del consumidor se basa en que los bienes que puede adquirir el consumidor son comparables entre sí. ¿Qué quiere decir esto? Que si tiene dos opciones de consumir algo, pues puede comparar entre si realmente va a satisfacer su necesidad o no y se va a decidir por una opción. Después tenemos que las preferencias del consumidor son transitivas de forma tal que si prefiere A en vez de B y a B en vez de C, entonces de seguro prefiere A en lugar de B. A esto me refiero cuando, por ejemplo, vamos a comprar tres cosas y tenemos cierto presupuesto. Siempre vamos a elegir la primera opción porque por algo es la primera opción. Pero si nuestro presupuesto no cuenta con lo de la primera opción, pues probablemente escojamos la opción B o C. Ya eso dependerá de cada persona. También tenemos que cualquier bien solo es comparable con el mismo. Y por último tenemos que la utilidad marginal es decreciente. Aquí tenemos un ejemplo. Si el consumidor tiene una manzana y prefiere las manzanas a las naranjas a los plátanos y los plátanos a las manzanas, entonces el consumidor pagaría una cantidad X para cambiar su manzana por un plátano, porque prefiere los plátanos a las manzanas. A esto me refería con el punto número 2, que hace referencia a que las preferencias del consumidor son transitivas. Ahora continuamos con las combinaciones de bienes. Cada conjunto de bienes proporciona al consumidor cierto nivel de satisfacción y utilidad. Ese nivel de satisfacción generado por cada combinación es independiente del nivel de ingreso. A las combinaciones de un par de bienes, las que podemos denominar A y B, que generan el grado de utilidad, se le denomina curvas de indiferencia. Y aquí tenemos una gráfica que demuestra lo de las combinaciones de bienes. Ahora continuamos con la restricción presupuestaria. Los consumidores poseen restricción presupuestaria que no pueden evadir. Su restricción es un conjunto de combinaciones posibles de todos los bienes que puede adquirir un individuo gastando prácticamente todo su ingreso. La teoría del consumidor revela que el individuo elegirá el conjunto de bienes que le reporte el máximo de satisfacción. Y aquí tenemos otro ejemplo. Consideramos un consumidor llamado Carlos que tiene en su poder 200 pesos. Por tanto, este monto es su restricción de presupuesto. Debe elegir cómo asignar su dinero entre pizza y videojuegos, siendo estos el paquete de productos. Supongamos que el costo de los videojuegos es de 50 pesos y el de las pizzas es de 10 pesos. Carlos puede adquirir cualquier combinación de videojuegos y pizzas cuyo costo no sea mayor a 200 pesos. Podría comprar 3 videojuegos y 5 pizzas, o 4 videojuegos o 20 pizzas, o simplemente podría quedarse con los 200 pesos. Ahora continuamos con la decisión del consumidor. La teoría revela que el consumidor, cuando se encuentra frente a un conglomerado de bienes, gastará su ingreso maximizando su utilidad, es decir, va a seleccionar procurando reportarse el mayor grado de satisfacción que pueda alcanzar. Bien, ahora continuaremos con el proceso de decisión del consumidor. Como primer lugar tenemos el reconocimiento de necesidades. ¿Qué quiere decir esto? Que las necesidades funcionales son necesidades basadas en la utilidad de un producto para realizar una función particular.
Las necesidades emocionales o hedónicas se basan en los deseos del consumidor de productos y necesidades para saciar anhelos, placeres y otros intereses emocionales. Después tenemos la búsqueda de información. La búsqueda de información incluye tanto procesos internos como externos. La investigación interna es un recuento de experiencias pasadas. Esto es muy común en las compras impulsivas, donde el proceso se desarrolla muy rápidamente. La investigación externa es el uso de otros recursos como Internet, al igual que consultar con otros consumidores que hayan hecho dicha compra. Luego seguimos con la evaluación. La evaluación es el paso que implica la formación de un conjunto de consideración y evaluación de opciones con base a ciertos criterios. Los criterios son como la calidad, la conveniencia, el precio, el gusto, la durabilidad, etc. Aquí es donde los consumidores evalúan opciones con base en criterios importantes para ellos cuando intentan comprar el mejor valor. Después tenemos como el cuarto proceso, la compra. Una vez que el valor es identificado por un consumidor particular, el siguiente paso pues es realizar la compra. Esto es cuando el cliente presenta su dinero a cambio del producto o servicio. En este punto, el cliente ha determinado que una solución particular representa el mejor valor por su dinero. Por último, tenemos la evaluación después de la compra. El último paso en el proceso de toma de decisiones del consumidor es la evaluación posterior a la compra. Esta es donde el cliente evalúa su compra con base en expectativas previas. Si la implementación o experiencia después de la compra excede las expectativas, siente que obtuvo un valor excelente y probablemente repita la compra. Sin embargo, si no cumple con las expectativas que el consumidor quería, pues ya no va a repetir la compra y puede difundir mensajes negativos acerca del producto. Bien, ahora continuamos con la utilidad total y marginal. Hay dos tipos de utilidad: la total, que es aquella que proporciona toda la cantidad consumida del bien, y por otro lado tenemos la marginal, que es el aumento en la utilidad total que produce la unidad consumida de ese bien. Después tenemos que es la utilidad marginal decreciente, que eso lo vimos en las preferencias del consumidor. La utilidad marginal decreciente significa que al aumentar el consumo de un bien, la satisfacción producida por cada unidad es menor que la producida por la anterior. Y aquí tenemos un gráfico que demuestra lo que es la utilidad marginal decreciente. Ahora continuamos con las curvas de indiferencia. Las curvas de indiferencia son una representación gráfica de las posibilidades de usar o intercambiar dos bienes diferentes por parte de un mismo consumidor. Significa que el consumidor es indiferente al cambiar determinada cantidad de otro bien, ya que obtiene la misma satisfacción en cualquier punto de la curva. Las curvas de indiferencia cuentan con ciertas características, las cuales son las siguientes. Tiene una pendiente negativa. Esto significa que al aumentar el consumo de un bien, disminuye el otro. Después tenemos que la curva de indiferencia no se cruzan. Esto quiere decir que no se intersectan, ya que esta situación implicaría diferentes niveles de satisfacción, lo cual no es posible. Después tenemos que la curva es convexa respecto al origen. ¿Qué quiere decir esto? Que a medida que uno se desplaza a lo largo de la curva, va descendiendo de izquierda a derecha. Y por último tenemos que entre más alejada del origen se encuentre la curva de indiferencia, mayor satisfacción se obtendrá. Ahora continuamos con la curva de Engel. Una curva de Engel es la que muestra la relación entre la cantidad demandada de un bien o servicio y la renta del consumidor, es decir, cómo varía la cantidad demandada al cambiar la renta. Y aquí tenemos unos puntos. Para bienes normales, la curva de Engel tiene una pendiente positiva. ¿Qué quiere decir esto? Que a medida que la renta aumenta, la cantidad demandada también va a aumentar. Para bienes inferiores, la curva de Engel tiene pendiente negativa. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando los consumidores disponen de más renta, reducen su consumo de los bienes inferiores, incluso dejando de comprarlos totalmente, porque se pueden permitir adquirir bienes mejores. Ahora continuamos con el efecto de sustitución y efecto de ingreso. El efecto de sustitución
sucede cuando una misma necesidad se puede satisfacer consumiendo más de un bien. Además, nos sirve para medir o ver cómo me voy a comportar cuando un bien se vuelve relativamente más caro que otro. El efecto ingreso nos sirve para medir o ver cómo me voy a comportar cuando cambia el tamaño de mi conjunto presupuestario ante distintos cambios. Y ahora tenemos aquí un ejemplo. Supongamos que el ingreso de los consumidores es de 15 pesos. Por otro lado, el costo de las manzanas es de 1 peso y el costo de las naranjas es de 3 pesos. A estos precios el consumidor puede comprar 6 manzanas y 3 naranjas. En el momento en que el costo de las naranjas cae a 1 peso, el consumidor compra 8 manzanas y 6 naranjas. Así en la curva de demanda de naranjas, el consumidor compra 3 naranjas cuando el valor es de 3 pesos y 7 naranjas cuando el valor es de 1 peso. Y ahora continuamos con los aspectos de la superación personal. La superación personal es un proceso de crecimiento en todos los ámbitos o áreas de la vida de una persona. Incluso implica mejoras en el campo profesional. La superación personal puede ser tanto en miedos, en lo económico, en lo académico, en la salud, etcétera. Lo que se aprendió en este tema fue cómo la teoría del consumidor es muy importante en el ser humano, ya que de cierta forma ayuda a satisfacer las necesidades que tenemos respecto a los bienes y servicios que compramos, ya que en base a esto podremos elegir entre comprar o no el bien. Y esto sería todo lo que iba a explicar sobre el tema. Gracias.